26 minutos pasan de las 8 de la mañana y bueno, vamos a hablar durante esta mañana de martes, parece muy lunes, lo vamos a decir, todos tenemos la sensación de que es lunes, es el momento de hablar con Marcelo Romano, que ustedes saben es muy activo en las redes sociales y en las últimas horas posteaba una imagen en la cual, hace 22 horas exactamente, Portezuelo del Cuento, así la titulaba. Le vamos a preguntar a Marcelo Romano por qué, así es que lo tenemos en línea. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, te presentamos. ¿Cómo estás? Claudia Durán te saluda. Buen día, Claudia, muchísimas gracias por el espacio de siempre y un saludo grande a la audiencia. Bueno, yo voy a decir lo que muestra la imagen para poner, digamos, en contexto a la gente que nos está escuchando. Hay una foto en la cual se ve al gobernador Rodolfo Suárez, está con Fernando Porreta, ¿sí? Empresario mendocino muy conocido, ¿no? Que básicamente vos decías, Portezuelo del Cuento, así lo graficabas a la foto. Contanos por qué. Bueno, Portezuelo del Viento es una obra de $1.000 millones que la verdad viene torcida desde que empezó. Los tipos me refiero a Cornejo y a Suárez, fueron a China en el 2019, antes que asumiera Suárez, y se trajeron la idea de que para hacer Portezuelo del Viento necesitaban poner algunos requisitos en el pliego, que hizo que solamente hubiera un solo oferente en la obra más importante de la historia de Mendoza, Portezuelo del Viento, y se la quedó un consorcio denominado Shinohydro, una empresa china, y que es la que cumplía los requisitos, 3 diques como Portezuelo del Viento en los últimos 15 años, y la verdad que en la Argentina en los últimos 15 años no se han hecho 3 obras como Portezuelo del Viento, por eso todas, y cuando digo todas, son todas las empresas argentinas quedaron afuera. Solamente algunas entraron por la ventana, que son los amigos del poder, ¿no? Los amigos de los que están siempre cerca de los que mandan. Entonces de ahí comenzó una peregrinación nuestra como senador de la provincia para reclamar por la transparencia de este procedimiento. Y bueno, todos saben que el proceso de mi desafuero estaba relacionado con que yo era el principal denunciante de la corrupción, de la oscuridad y de la trampa que significa Portezuelo del Viento para, como dije recién, dejarle la obra más importante de Mendoza a una empresa china, como dije recién, Shinohydro, que los antecedentes más cercanos que tenemos, Claudia, que es Ecuador, dejó un dique con 8.000 fisuras, denuncias de corrupción por tráfico de influencia, etcétera, ¿no? Este es el socio mayoritario que tiene unas patas locales y que el apoderado de esa mega obra, dentro de ese emprendimiento, dentro del expediente, es Fernando Porreta, el dueño de Ceosa, y esto es lo que nos llamaba la atención, ¿no? Justo después de un dictamen de un fiscal de Estado que ha sido cómplice con su decisión, un hombre que debe velar por los intereses de los mendocinos, es el que cuida el patrimonio de los mendocinos, le dio luz verde al proyecto de Portezuelo del Viento. Nosotros hemos ido hace un mes que estamos atrás del expediente, ustedes se meten en nuestras redes sociales para que la gente nos crea. Hicimos hasta un Facebook Live, un Facebook en vivo, donde los tipos del gobierno de Mendoza nos negaban el expediente, donde un dictamen de una abogada del gobierno nos dice que no podemos ver el expediente y ni siquiera firman el dictamen, me lo dan sin firma, lo tengo en mi poder. Y bueno, casualmente, ¿no? 48 horas después de que el fiscal de Estado le da vía libre a esta obra para que siga adelante con toda esta oscuridad, el gobernador Suárez se toma una botella de whisky o se está tomando un whisky con Fernando Porreta en el Hotel Potrerillos el domingo pasado, ¿no? La verdad que es el símbolo de la impunidad, de lo grotesco, de lo seguros que están los que gobiernan aquí en Mendoza y también en la nación, porque esto también está relacionado con Pescarmona, ¿no? Está relacionado porque una de las empresas que también entró por la ventana es Pescarmona, que ahora es parte de una sociedad política entre el kirchnerismo y el cornejismo, ¿no? Marcelo, a mí se me ocurre pensar en el mensaje que hay siempre cuando se habla de Portezuelo del Viento, una obra que ha sido postergada durante mucho tiempo y siempre se habla de los beneficios que significaría para la provincia llevar adelante esta obra. También somos conscientes de que hay resistencia, de hecho hemos hablado con algunos representantes de los empresarios que se resisten por ahí
al avance de esta obra porque entienden que hay otras prioridades. ¿Por qué se sigue haciendo tanto énfasis en esto, no? En el avance de la obra cuando hay resistencia también. Digo, también hay que decir que hay, recordemos el apoyo que se manifestó abiertamente hace algunas semanas atrás de algunos sectores de gremios, ¿no? De un gremio específico a que se siga avanzando en la obra mientras hay críticas desde otros sectores. Bueno, en primer lugar, la respuesta o la razón tiene que ver que son $1.000 millones, Uh-huh. que intentan, ¿qué hacen ellos? Tratan de seguir sosteniendo una obra como de lugar para que precisamente tenga viabilidad un acuerdo espurio entre algunos pocos, y la intención, si ustedes recorren el expediente, entre algunas cosas hay un adelanto de $100 millones para alguna especie de estudio previo, ¿no? Y yo creo que están buscando ya, por lo menos los actores, arrasar con esos $100 millones de adelanto, y bueno, de eso se desprende la necesidad de mantener la oscuridad dentro del procedimiento, porque no se explica de ninguna manera cómo una obra que debería haber sido la obra más importante del siglo se ha transformado en el escándalo del siglo, ¿no? Fíjense que van a construir un dique que todavía no saben si van a tener agua para llenarlo. No saben si van a tener agua para llenarlo. Esa obra estuvo pensada hace muchos años, medio siglo, y la verdad que ya técnicamente, más allá de las oscuridades del procedimiento, es inviable, porque la cantidad de tiempo que va a necesitar para llenarse y la generación de la electricidad que va a dar no va ni siquiera, ¿no?, a amortizar el costo de la obra en el tiempo en el que estaba previsto. Uh-huh. Marcelo, la última información que hay con respecto al tema, a cómo se involucra otras provincias, es que La Pampa va a acudir al Consejo de la Cuenca del Río Colorado para volver a trabar el avance de Portezuelo del Viento. ¿Qué pensás de esto? Bueno, eso en realidad no es nuevo. El COIRCO es el Comité Interjurisdiccional de Río Colorado, pero lo conforman 5 provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Es decir, nosotros colaboramos con esa cuenca con el agua que largamos a través del Río Grande, y las decisiones son en conjunto. Habían otras obras que ya estaban autorizadas y que no necesitaban el visto bueno del COIRCO, y estoy hablando del trasvase del Río Grande a la Tuel, que son 34 metros cúbicos por segundo que nos debe ese comité a los mendocinos, y de los cuales, como repito, no tenemos que pedir autorización, solamente avisar que vamos a tomar esa agua. Pero bueno, se ve que el negocio era muy grande y se están aventurando los del gobierno de Mendoza a que después tengamos un conflicto judicial, donde la Corte ya se ha adelantado, donde el dictamen de la Corte, cuando le tocó en los últimos dictámenes jurídicos decir algo, ya dictaminó en contra de Mendoza. Entonces, aventurarse a hacer una obra de $1.000 millones, que además de estar muy cuestionada, porque no es solo Marcelo Romano el que cuestiona Portezuelo del Viento, hay las asambleas del agua, hay 3 grandes juristas de Mendoza, Guarino Arias, Pérez Walde, Matus de Corihuela, le han dicho al fiscal de Estado: detenga esa obra, que es algo inviable. También lo ha dicho un montón de asociaciones de productores, le han dicho: no hagan esa obra, este dinero, dispónganlo en cualquier otro sistema. Por ejemplo, hay obras hídricas con la sequía que se viene, y son necesarias hacer, obras de saneamiento, de cloacas, que es necesario y pertinente hacer. Bueno, hay un montón de voces en contra, y sin embargo esta gente del gobierno de Mendoza continúa, y yo creo que obviamente se debe a la impunidad con la que están acostumbrándose a gobernar en estos últimos 6 años. Fíjese que son amigos del procurador de la Corte, pusieron del Tribunal de Cuentas, de la Oficina de Ética Pública, tienen mayoría en las cámaras, me estoy refiriendo al conejismo provincial, ¿no? Entonces, esto es el riesgo cuando perdemos la República, justo hoy que conmemoramos 171 años de la muerte de San Martín, que nos dio la libertad. Nosotros, los mendocinos, parece que estamos empeñados en darle a estos pequeños, o a estos nuevos godos, estos pequeños dictadores, la suma del poder público, y están poniendo, este es el ejemplo claro, ¿no?, Portezuelo del Viento, están poniendo nuestras libertades individuales en riesgo. Marcelo, te mandamos un abrazo grande y gracias por hablar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la valentía de hablar de temas que no se hablan en ningún otro medio. Muchas gracias. Un abrazo grande para vos. Ahí escuchábamos a Marcelo Romano, senador provincial de Mendoza, con nosotros aquí en Nuestra Mañana.